Oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda la Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlos porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos. El Evangelio de hoy, que es el Evangelio que siempre se lee en esta fiesta de estos santos apóstoles, San Simón y San Judas, dice que Jesús sube a la montaña a orar y después de pasar la noche en oración llama a sus discípulos y escoge a 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles, ¿no? Apóstolos, ¿no? Enviados. Entre estos 12 están estos dos que celebramos hoy. Simón, llamado el cananeo o celote, y Judas Tadeo, conocido por su fidelidad y su intercesión, ¿por qué no decirlo?, dada la tradición que causa difícil. Este gesto de Jesús no es un detalle más. La elección de los 12 es una piedra fundante de la Iglesia. Y celebrar hoy a 2 de ellos es recordar que cada nombre tiene un lugar y una unción en el corazón de Dios. Digo esto porque al inicio mencionaba que la Iglesia peruana celebra hoy. El día es el 29, ¿no? Pero el día de San Judas es el 28. Entonces, ¿por qué, padre? Porque evidentemente en la diócesis de Lima, en el Perú prácticamente, el 28 se celebra el Señor de Milagros. Por eso que cada 28 mucha gente tiene la costumbre de celebrar una misa votiva por San Judas, al cual muchísimos católicos tenemos devoción. ¿Qué menciones bíblicas? Porque eso es lo importante también en todos los santos apóstoles. ¿Qué menciones bíblicas hay en la Sagrada Escritura de San Simón y de San Judas Tadeo? Primero, el celote, Simón el celote, es mencionado en la lista de los apóstoles en todos los evangelios. En Mateo, en el capítulo 10, en San Marcos, al principio, en el capítulo 3, en San Lucas, también en Hechos de los Apóstoles, ¿no? En capítulo 1. Es llamado el celote o el cananeo, no por provenir de Canaán, sino por pertenecer probablemente a un grupo que se llamaba de los celotes, que eran no judíos celosos de la ley,
y radicales por tener amor a Dios. Eran tan radicales que hacían disturbios, ¿no? Usaban la violencia. Era, como podríamos decir ahora, un grupo terrorista, algo así. Y a eso dirigió el Señor, para que vean. Su transformación en apóstol nos habla de cómo Jesús convierte el ser humano en pasión por el reino. Judas Tadeo, aparece en la lista de los apóstoles, en los 3 sinópticos. Eso tengo que desarrollarlo alguna vez pronto, los miércoles en la clase de Biblia. Pero sinópticos, hay que hacer todo un estudio de estos 3 evangelios, ¿no? Esto va a demorar. Y es interesante porque, como lo vemos todos los años, tenemos que tomarnos tiempo, porque los sinópticos se llaman así porque tienen paralelos. Se puede hacer sinopsis entre los 3 evangelios. No son copia, pero hay muchísima coincidencia donde las fuentes coinciden. Hay una fuente que se llama fuente Q. Ojo, estamos hablando de libros de hace 2000 años, ya se pueden imaginar. Hoy día voy a hacer en los libros proféticos Lamentaciones, voy a hacer Jeremías, Daniel, Baruch. Y por ejemplo, Baruch fue escrito en 3 idiomas distintos, porque vean lo complicado que es la Sagrada Escritura. Y viene de una misma, Daniel también, viene de una misma fuente. Y entonces, claro, hubo algún traductor por allí. Y en el libro digamos, en los 3 primeros libros sinópticos, donde se puede hacer sinopsis, hay cosas propias de los evangelistas. Por ejemplo, Lucas tiene la parábola del hijo pródigo, no lo encuentran en otra parte sino en Lucas, solamente en Lucas. Y en los discípulos de Maús también solamente le encuentran en Lucas. Hay cosas que solamente encontramos en Marcos. Y eso, Marcos es el evangelista más cortito, es el primero que escribió. Y San Mateo tiene lo propio también. San Mateo, digamos, es la nueva Torá. O sea, cada evangelio tiene su impronta, porque San Mateo tiene 5 libros dentro del evangelio, 5 libritos. Y eso es como la Torá. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Es la nueva Torá. Y Lucas tiene otra estructura también. Lucas tiene, ya lo hemos visto, ¿no? Ese camino teológico que usa Jesús hacia la cruz. Bueno, cada uno tiene su... Pero hay cosas tan fundantes, ni siquiera elementales, tan importantes que aparecen en todos los evangelios. Y en Hechos de los Apóstoles también se menciona a Judas Tadeo. Y es identificado como Tadeo para distinguirlo del otro Judas. El otro Judas que saben quién fue, ¿no? Iscariote. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, Judas Tadeo hace una pregunta decisiva a Jesús. Esto es, Judas aparece ya, pues, obviamente, en los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, en Hechos y también en Juan, para que vean qué importante es. Y Judas en Juan, que creo que es la cita más importante: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Así le dice, esa pregunta clave. O sea, su inquietud refleja el deseo de una fe encarnada y también universal, ¿por qué no decirlo así? Hay una tradición posterior que lo reconoce como evangelizador de Siria, de Persia y mártir junto con Simón. Por eso es que celebramos los 2 juntos, por una cuestión de tradición, nada más. O sea, en la Biblia no detalla estas. Por eso que el Padre sale vestido de rojo hoy, ¿no? ¿Qué hay con el Evangelio? El texto tiene 3 movimientos también importantes. El día de hoy siempre me gusta, al menos este año lo he hecho todo el año con los santos, revisar qué tiene que ver el Evangelio con la fiesta, con la solemnidad que se celebra. Ayer lo hice, digamos, en la reflexión del Señor de los Milagros, que creo que es importante, ¿no? Y esos 3 movimientos hoy son importantes para darse cuenta un poco de lo fundante de los evangelistas, ¿no? De los apóstoles, ¿no? Dice: Jesús sube a orar. O sea, antes de elegir a los 12, Jesús pasa la noche en diálogo con el Padre. Por lo tanto, toda misión auténtica nace de la oración y de la escucha.
Ahí está el famoso discernimiento que está tan de moda ahora. No, tienes que discernir. De verdad, no es una cosa de moda, una cosa de todos los años, hermanos espirituales de todos los siglos nos enseñan los padres de la iglesia. Y hasta ahora hay una insistencia muy grande en el discernimiento, que básicamente es oración. El segundo movimiento es que Jesús llama por nombres. De un grupo amplio de discípulos, escoge a 12. Llamar por nombre es reconocer una identidad y confiar una misión. Por lo tanto, esto es para nosotros muy importante, porque cada vocación es personal y es única. No hay un sello, en el sentido de que no hay repeticiones en cada uno de nosotros. Cada uno es llamado en esta vida para algo distinto, para algo especial. Y esa llamada es una llamada de amor. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos mucho para ver qué llamada nos hizo el Señor, si hemos cumplido con esa llamada y qué podemos, digamos, reconocer como la siguiente llamada y qué llamada tenemos hoy. Porque todos tenemos una llamada tras la llamada y tras la llamada. Quizá la primera llamada sea la más importante. Quizá si uno no ha logrado encaminar su primera llamada, estoy convencido que Dios siempre la conduce. Y por último, lo que quiere es nuestra salvación y nuestra felicidad. Y el tercer momento de este evangelio dice que Jesús desciende con ellos y sana a la multitud. Por tanto, la elección no es un privilegio, sino es para servicio. Es servicio de la, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Simbólicamente, inclusive, de la montaña, de lo alto bajo el llano. O sea, de esa llamada tan importante, bajas al llano del servicio. Donde están los enfermos y los necesitados, ahí hay un símbolo. Estás en lo más alto, pero ahora te toca servir. Para eso es llamado. Por lo tanto, el apóstol es alguien que ha estado con Dios y luego baja al pueblo a servir. Simón representa entonces una cosa muy importante para nosotros, que nos puede decir mucho ahora, ¿no? Ese es un añadido que le puse al final, ¿no? Cuando estaba meditando esta hora en oración. Simón creo que es el celo transformado en servicio. Pero fíjense qué profundo es esto. El celo que tengo por las cosas de Dios, pero transformado en servicio. Es como un puente, ¿no? Del celo al servicio está la caridad. Ahí está todo. Y Judas Tadeo, ¿qué representa? Para mí, representa la inquietud que se abre a la universalidad de la fe, ¿no? Eso representa Judas. Por eso que es tan querido, hay tanta devoción a San Judas. ¿Qué mensaje apostólico tiene San Pablo de la segunda, en la lectura que hemos escuchado el día de la primera lectura? San Pablo representa a ellos, o mejor dicho, San Pablo presenta a la iglesia como una construcción espiritual. Y es verdad. Los apóstoles son cimientos que sostienen la fe de todas las generaciones. Y Cristo es la piedra angular que da unidad y solidez. Por eso se llama piedra angular. Simón y Judas no son solo nombres antiguos, son piedras vivas sobre las que se levanta esa fe el día de hoy. Nuestra fe es apostólica, ¿no? Nuestra iglesia es apostólica, viene del cimiento de los apóstoles, de generación en generación. Y nuestra vocación cristiana también es ser parte viva de ese edificio espiritual en comunión y no en soledad. Por eso que es importante este día, o el día que celebramos a los apóstoles, es importante que, ¿saben que tenemos un Papa? De los 266, tenemos un Papa que desciende de la piedra primera, Pedro, y de generación en generación, con algunos baches, como todo en la vida, pues tenemos al Papa ahora, que somos la única iglesia que tiene esta sucesión apostólica tan grande. ¿Quién representa a esa piedra? El Papa, a Pedro, Petrus, ¿no? Piedra. El Salmo 18
Su mensaje se expande por toda la tierra, tiene que ver con esto, ¿no? El Salmo canta esa universalidad de la proclamación. El mensaje de los apóstoles se extiende por toda la tierra y su palabra hasta todo el mundo, ¿no? Hasta el fin infinito, dice Mateo al final de su capítulo, hasta el fin del mundo. Y lo que Simón y Judas anunciaron no quedó en un rincón de Galilea, se hizo. Él hizo iglesia, ¿no? Cada apóstol es voz que atraviesa el tiempo, ¿no? Y nosotros somos ese eco de esa voz en nuestro presente. ¿Qué aplicaciones encontramos en la palabra de Dios en esta fiesta tan importante, los 28, acuérdense, ¿no? Los 28, San Simón y San Judas? Como Simón, muchos llevamos un celo interior por las cosas de Dios, una fuerza, un fuego, que si no es purificado, puede volverse obstinación. Esa es clave. Obstinación sería fanatismo, ¿no? Falta de caridad. Diría el Papa Francisco, un término que no me sale ahorita, diría el Santo Padre, que en paz descanse, rigidez. ¿Qué daño hace la rigidez en la iglesia? La rigidez es el fanatismo, el no respetar las libertades de nosotros dentro de un marco eclesial y doctrinal, ¿no? Inventarse cosas que no son de la iglesia. Eso hace un daño tremendo, ¿no? Me decía un sacerdote amigo, 60 años de sacerdote ya, estos que se juntan en grupos, en la misma iglesia, y que te dicen que apuntes tus pecados en una libretita, ojalá que no haya eso, ¿no? Ojalá que no haya anotado de broma. Y luego en la próxima reunión hay que comentarlo. Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Es un despropósito de lo que es una verdadera confesión, de un verdadero sacramento, ¿no? O aquellos que empiezan a cambiar la palabra de Dios diciendo que son imágenes. Pobrecitos, ¿no? Han perdido total y absolutamente la fe y se van por otros caminos. Y es lógico, yo entiendo que los otros caminos sean errados porque el corazón humano no es neutro. Por eso hay que ser vigilantes, estrictos y muy objetivos de la doctrina que demanda la iglesia. Y por eso está el catecismo. Recibir clase de catecismo, la verdad es que yo estoy haciendo Biblia ahora, pero estaba pensando, no sé si sea mucho, pero poner otro día de catecismo, algo, porque nos falta mucha formación. Nos falta revisar qué cosas nos manda la iglesia realmente. Pero claro, estos grupos religiosos, ni siquiera digo nuevos, quizás de toda la vida, empiezan a formar cosas, empiezan a inventar cosas, y entonces te dicen, por ejemplo, el gran pecado de comulgar en la mano. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? No, que los santos han dicho, los santos son santos, la iglesia es la iglesia. Es una pelea que hubo inútil, tonta, en el tiempo de la pandemia, por ejemplo. Comulga en la mano, tienes todo el derecho, no, nadie te dice nada. Comulga bien en la mano. Comulgas en la boca, perfecto, para mí es mejor. Para mí. Pero la iglesia dice otra cosa. La iglesia no prioriza. La iglesia ni siquiera te dice, comulgar en la boca es mejor, ¿no? Cada uno ya tiene un poquito su discernimiento ahí, ¿no? Pero no pasa nada, la iglesia te está prohibiendo comulgar en la mano. Judas Tadeo, por ejemplo, como Judas Tadeo llevamos nosotros preguntas no resueltas. ¿Por qué no te muestras al mundo, Señor?, le dice Judas. Jesús responde con la manifestación interior de su amor, no con espectáculo externo. Siempre las cosas de Dios son silenciosas, tranquilas, pausadas, calmadas, sin escándalo, sin lluvia de escarcha, sin cosas raras. ¿Qué más podemos sacar como aplicaciones espirituales en esta fiesta? Creo que como los dos santos somos llamados a subir a la montaña con Jesús en oración y bajar al llano con la gente. A esas misiones existenciales, ni siquiera físicas. Corregir al prójimo que sufre. ¿Cómo te das cuenta que el prójimo sufre? Cuando está amargado, cuando despotrica, cuando
calumnia, cuando murmura, ahí el prójimo está sufriendo. Entonces tienes que ni siquiera corregirlo, ¿no? Tenderle la mano de amor para calmar su corazón, porque solamente un corazón inquieto y roto es el que puede hacer daño al otro. Eso es. Creo que todos estamos llamados a ser piedras vivas en el edificio espiritual de la iglesia, no espectadores pasivos, piedras vivas. Nuestra voz y nuestro testimonio, aunque pequeñitos ya, porque son pequeñitos, hay que ser realistas, pueden alcanzar los confines del mundo como lo alcanza el mensaje apostólico. Por lo tanto, queridos hermanos, celebrar a Simón y Judas el día de hoy es recordar pues que la iglesia se edifica con personas concretas, con historias reales que Dios transforma en misión. Ellos fueron elegidos en la montaña, enviados al llano, y sus nombres quedaron grabados en el cimiento de nuestra fe, como se nos da a cada uno de nosotros que nuestros nombres queden grabados en el cielo. Y así sea. Amén.